Buenas tardes. En mi nombre y en el del Real Instituto de Estudios Asturianos agradezco su presencia en esta última conferencia del ciclo sobre nuestra joya negra, el azabache de Asturias, cuyo coordinador es el doctor Manuel Gutiérrez Claverol, que está aquí a mi derecha. Esta última conferencia será impartida por doña María Pérez, que es una azabachera insigne de Villaviciosa, y que se va a centrar, como su título indica en la conferencia, sobre el azabache jurásico ayer y hoy de un tesoro único. Cierra el ciclo en el que hemos pasado revista a la expansión de dicho material por todo el mundo, sobre su origen, formación y caracterización, así como la actividad minera del que fue lugar fundamental la marina de Villaviciosa. El azabache asturiano, como reiteradamente hemos aludido y hemos indicado a lo largo de estas conferencias, es el mejor azabache del mundo como azabache, ¿no? Debido a su origen, sobre todo vegetal. Indicaría que es el único azabache que se ha originado a partir de una especie de género Agathosylum exclusivamente existente en los territorios asturianos, que es Agathosylum asturiensis, y alguna especie del género Proteobacterium. Los restantes azabaches estudiados por nosotros, más de 90 muestras, estas dos especies de género, no están presentes nunca en ningún azabache, ni en el azabache de Turquía, ni en el azabache de Teruel, ni en el azabache, lógicamente, de Siberia o de Brasil, que ya ni siquiera son originados a través de madera, ¿no? Por lo tanto, esto lo hace, estas características del azabache asturiano lo hacen ser una sustancia única en cuanto a perdurabilidad, brillantez y manejo. En la conferencia de hoy, María Pérez aportará una valiosa información sobre los procesos por los cuales se va a poder identificar y avalar el azabache asturiano, y todos aquellos en los cuales fundamentalmente se le refieren a una propiedad relacionada con la triboelectricidad que presenta nuestro azabache. Y para finalizar esta presentación, volver a reiterar la petición que estamos haciendo desde la primera conferencia de este ciclo, y es solicitar a las administraciones, tanto regional como central, el que evalúen si es posible abrir alguna de las minas de azabache de la zona oriental de Asturias para que los maestros azabacheros dispongan del material adecuado para proseguir con tal singular e importante artesanía. Y ya sin más por mi parte, cedo la palabra al doctor Manuel Gutiérrez Claverol para que haga la presentación de la conferenciante que va a exponer a continuación esta charla tan interesante. Así que, buenas tardes. Bueno, hoy efectivamente tenemos el orgullo de contar con una gijonesa, María Pérez, una destacada artesana, afincada, eso sí, en Villaviciosa, y a la única conferenciante del ciclo del azabache que se dedica de una manera total, full time, es decir, gana la vida así, trabajando con la riqueza geológica denominada azabache. De formación totalmente autodidacta y con una trayectoria profesional de 30 años, domina los oficios de orfebrería y de azabachería. Comenzó su andadura profesional como artífice joyero en 1994, realizando diseños propios, encargos y adornos de gaita para el luthier Miguel Alonso, destacando los que hizo para el famoso gaitero José Ángel Ella. En 1998 instaló su taller en Villaviciosa, realizando reparaciones de joyería, encargos, microfusión y piezas seriadas, que con el tiempo se llegó a convertir en lo que hoy es taller, escuela, museo y tienda. Ocurre en este periodo su inicio en la azabachería de manera casual, pues hasta entonces se dedicaba prácticamente a la joyería, con una pieza en bruto de azabache regalada por Néstor Costales, ya fallecido, el último maestro artesano de Arguero. A partir de ese momento comenzó a manchar sus manos
con el negro mineraloide y la joyería pasó a un segundo plano. Su bautizo pedagógico se inicia a finales de 2011, cuando la Asociación de Vecinos de Arguero les reclaman impartir un curso de iniciación sobre la talla del azabache, iniciativa por la cual fueron premiados por la Asociación Cultural Cubera. María es asimismo creadora en 2013 del certamen de azabachería Eliseo Nicolás y organizadora del mismo hasta la actualidad. Si algo caracteriza a María Pérez es su tesón por defender el prestigio del azabache, tipo Asturias que llamamos, frente al fraude que supone vender como producto auténtico el falso azabache, o sea, lignitos, como decía Tomás, provenientes de otros países. Fue presidenta de la Asociación Azabache y en 2017 fundó la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa, en la que sigue de presidenta. Defensora a ultranza de la cultura azabachera, ha dedicado los últimos 15 años a su puesta en valor, a la conservación de un oficio en extinción y al estudio de este simbólico material, sobre todo desde el punto de vista de la materia prima, sus peculiaridades y diferencias con otros materiales de similar aspecto. María figura en el cuadro docente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, con la participación en el aula de Arqueología como profesora conferenciante. Su grado de especialización la hace imprescindible como ponente en los eventos relacionados con el azabache, artículos en la revista Cubera o asidua en entrevistas de prensa y televisión, donde se vuelca en demostrar el enorme interés que tiene el azabache de Les Mariñes. Participó en varias ferias de artesanía, Santiago de Compostela, Madrid, Zaragoza, País Vasco, Puerto Rico, Alemania y Asturias, en varias localidades. Cuenta con más de 20 premios nacionales y varios internacionales, reconociéndole su labor investigadora y divulgativa. Actualmente es la única maestra azabachera reconocida que persiste, transmitiendo el oficio desde la única escuela que existe en Asturias. Como hecho anecdótico, quiero resaltar la valía de nuestra conferenciante. Recordemos todos, hace 2 o 3 semanas, el primer premio de pueblo ejemplar de Asturias, que se dio a Roes, Peón y Candanal. Bueno, pues el Ayuntamiento de Villaviciosa obsequió a la familia real con unas piezas de azabache, una cigua y 2 santinas de Covadonga, y desde aquí que fueron construidas, hechas por María. O sea que realmente ya está a nivel monárquico ya, no sé si llamarlo de esa manera. En el momento actual, decir azabache es acordarse de María Pérez. Ambos conforman una especie de sinonimia, o sea, azabache, María, María, azabache, están tan unidos que... Bueno, sin más, admirada María, tienes la palabra, que nos ilustres con la conferencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tomás y Manuel, por esta presentación tan fantástica que me hace sentir importante. Y bueno, por esta oportunidad de poder estar aquí y plantearos pues una visión diferente sobre el azabache, ¿no? Una visión desde el punto de vista de una loca del azabache empecinada en ponerlo en valor desde hace muchos años. Así que bueno, vamos allá. Me tenéis que disculpar el nivel escénico, menos mal que somos pocos, porque yo soy animal de taller y esto de hablar en público... Bueno, color negro azabache. No todo lo que lleva el nombre azabache lo es, aunque se parezca. Ahora se me oye bien. Ahí. Vale.
Pongo ayer, aunque estas cosas son de hoy, son datos que están reflejados actualmente en temarios de gemología. O sea, esto es alucinante porque hay verdaderas barbaridades, como vamos a ver. Es una variedad de lignito. Ahí ya empezamos con los problemas. Definición de lignito, según la norma esta tan larga: carbón de bajo rango, caracterizado por una elevada capacidad de retención de humedad, un elevado contenido en materias volátiles y un bajo contenido energético. Vamos a quedarnos con esta definición porque vamos a ver que esto está totalmente en mal. En las propiedades físicas se describe hoy en día, como digo, en temarios de gemología: cálido al tacto, color negro, brillante o brillo terciopelado o graso o vítreo, o sea, con que brille. Ligero, densidad, la densidad, esa dureza 3-4 en la escala de Mohs, frágil, fractura concoidea, el color de la raya hecha con él es pardo oscuro. Este es un matiz que quiero hacer porque hasta ahora se venía diciendo que la manera de reconocer el azabache es por el color de la raya, y ya veremos un poco más adelante que esto pues tampoco. O sea, es una de las maneras de reconocerlo, pero desde luego no es la que vale. Arde produciendo mucho humo blanco, o negro, o gris, o amarillo, depende de lo que lleve, desprendiendo olor bituminoso, a veces fétido o con olor a resina, vete tú a saber lo que habrán quemado, bajo poder calorífico, y esto ya es la barbaridad de las barbaridades. Calentándolo entre 150 y 200 grados se ablanda y se funde entre 250 y 300 grados. De verdad que esto salió de un temario de gemología actual. En una de las conferencias anteriores, una persona del público preguntó quién había sido el descubridor del azabache. Pues bien, probablemente el descubridor del azabache fue un paleolítico. Tal vez aquel que estaba en la cueva de las Caldas, donde se encontraron estas piezas, que son las primeras cuentas que se conocen, 19.000 años antes del presente. Este hombre tal vez estaba a la puerta de la cueva tallando esto, y como es tan sucio, fue a hacer así para limpiarlo, se cargó con electricidad estática y se le pegaron unos pelillos del vestido que traía y dijo: ¡hala, magia! Pudo haber sido así. Algo así tuvo que haber sido, porque ya en ese momento fue considerado el azabache, y no otro material, mágico, protector y símbolo de estatus social. ¿Por qué es tan especial? Pues bueno, Tomás ya nos estuvo ilustrando sobre las condiciones necesarias para que se formara el azabache, y yo lo que voy a hacer es un breve repaso, porque es muy importante tener en cuenta estas cosas. Son 4 condiciones indispensables. Tiene que ser jurásico, no cretácico, ya veremos después por qué. Porque en el jurásico, tanto las condiciones geológicas como las climáticas eran muy peculiares y muy diferentes a las del Cretácico y posteriores. Necesitamos madera de protopináceas y araucariáceas jurásicas. Estos árboles se extinguieron hace 65 millones de años. En el Jurásico, estas características tan peculiares del clima, pues no había estaciones. Cuando se corta un árbol, todos habremos contado la edad del árbol por los anillos, ¿verdad? Seguro que todos lo hicimos. Y se fijaron que hay anillos que son más anchos y más estrechos. Esto depende, pues sobre todo del clima. Si el clima es extremo, el árbol crece menos. Si el clima es benévolo, pues el árbol obtiene más nutrientes, crece más, el anillo es más ancho. Sabemos que en el Jurásico no había estaciones, entre otras cosas, porque en los fósiles, donde se ve el azabache, donde se ve los anillos de crecimiento del árbol, esto es azabache de Villaviciosa, vemos los anillos que son todos iguales.
teniendo en cuenta que lo que encontramos son árboles aplastados y que está deformado, pero vemos que los anillos son muy similares unos a otros. La tercera condición es el agua. Hoy en día hay una tormenta, pasa hoy en día como pasaba en el Jurásico, y al final de la tormenta acaban los deltas de los ríos, en las playas, un montón de palos, un montón de troncos que son arrastrados por los ríos, son llevados allí. Bueno, pues en aquella época, como digo, lo mismo, con la diferencia de que no hay como ahora un mar Cantábrico, sino que había una especie de mar interior que era salobre, pero muy tranquilo, de aguas muy someras, y bueno, pues ahí llegaron los troncos y ahí se sumergieron en ese caldo de esa marisma, en ese fango. Ocurre que sumergida en agua no hay oxígeno libre y la madera no se pudre, se conserva. El ejemplo de esto lo tenemos en Venecia. Venecia está sustentada sobre pilotes de madera. ¿Por qué no se pudren? ¿Por qué no se hunden las casas? Porque está sumergido continuamente. Si estuviera al aire, al agua, duraría muy poco y se pudriría, pero aquí está sumergido siempre, no hay oxígeno libre, se conserva. Y la cuarta es el petróleo. Quiso esta caprichosa geología que la roca madre que había debajo de estos troncos, muchos metros más abajo, formada millones de años antes y que es generadora de petróleo, soltara el petróleo justo cuando los troncos estaban ahí. ¿Y qué pasa? Pues que los troncos absorbieron ese petróleo por los vasos conductores de la savia, por las traqueas. Este petróleo lo que hizo fue expulsar el oxígeno y los gases que había dentro y sellar los poros. Y por eso tenemos un material que es muy estable, por el petróleo. El petróleo es básico. De modo que tenemos una rareza geológica que solamente se formó en estas condiciones en 3 localizaciones en todo el mundo. Tenemos 4 tipos de azabache en 3 localizaciones. En Villaviciosa, en Asturias, en Whitby, en York, en Inglaterra, y en Licia, en Turquía. Para que vean lo raro que es esto, en Villaviciosa, en Asturias, se encuentra dentro de la formación Lastres, que ocupa una franja costera de 12 kilómetros de largo por 1 de ancho. Pero resulta que la roca madre soltó el petróleo y este no impregnó toda esa zona. O sea que podemos encontrar yacimientos de azabache desde Villaviciosa hasta Gijón, pero no todo ello es azabache. Solamente lo es aquello que retuvo el petróleo, que fue impregnado en petróleo. Y bueno, en este punto voy a hacer un símil. No estoy loca, ¿eh? ¿Saben lo que es esto? ¿Alguien se atreve? ¿Qué es esto? Una bolsa, ¿no? Una bolsa plástica. ¿Y esto? Una bolsa plástica. Una bolsa plástica. Bueno, pues sí, efectivamente, esto es una bolsa de plástico. Pero esto está hecho con fécula de patata. O sea, que parecen iguales, pero químicamente su composición es completamente diferente. Eso ocurre con azabaches y lignitos. Aquí vemos en la foto pues, azabaches y lignitos, que ahora voy a pasar unas muestras para que se las vayan pasando y los vayan viendo en la mano, para que vean la diferencia entre un material y otro, que realmente no la hay, o sea, ópticamente. Este libro, y después, si quieres, si quieres. Como decía, azabaches y lignitos son muy parecidos y en la mano se diferencian muy mal. La diferencia está en que con el paso del tiempo los lignitos son materiales inestables y se van a romper. Se van a romper porque contienen gas y ese gas tiene que salir, sale rompiendo el material. ¿Esto qué es lignito o azabache? Uno es lignito y otro es azabache.
Luego os pasé otras dos muestras pulidas. Una es lignito y está toda rota, que es esta que está aquí. Esto es lignito cretácico de Bulgaria. Y la otra, pues es nuestra joya de la corona, el azabache jurásico de Villaviciosa. Que veis que están tratadas de la misma manera, están pulidas de la misma manera, pero uno está todo roto y el otro no. Simplemente por el estrés del trabajo. El estrés del trabajo de la pulidora hace lo mismo en 5 minutos que el tiempo podría hacer a partir de 3-4 meses. Romper el material. Pues vamos a desmontar la información errónea. El azabache no es un lignito. Tenemos aquí este trabajo de 2006, encabezado por Isabel Suárez Ruiz, que es Azabache de Asturias, características físico-químicas y propiedades y génesis. Isabel Suárez fue la primera que se dio cuenta, y la primera que yo sepa, en lo que llevo leído de todo este tema, que el azabache no es un lignito. Y voy a leer textualmente. En los resultados y discusión de este trabajo pone: el azabache es un carbón húmico, tradicionalmente considerado como una variedad de lignito. Este es el problema, porque la gente que llegó hasta este estudio lee esta primera frase y se queda ahí. Incluso, fíjense cómo es la cosa, cómo llega a ser la cosa, que una de las personas que está en los títulos de este trabajo, una de esas personas, presumiéndome un día de que había formado parte de este estudio, me discutía que el azabache era un lignito, porque Isabel decía en su trabajo que tradicionalmente considerado como una variedad de lignito. Digo, pues mira, si es triste que una persona que formó parte de este estudio me esté diciendo esto porque no leyó nada más que la primera página, la primera parte de esta conclusión. La reflectancia de la ulminita es muy baja, razón por la que el azabache ha sido considerado tradicionalmente dentro del rango de los lignitos. Su composición química es casi exclusivamente orgánica, prácticamente sin materia mineral, con valores muy bajos de humedad, azufre, nitrógeno, con contenidos relativamente altos en carbono, elevados en materias volátiles y especialmente elevados en hidrógeno. No veo qué color. El carácter perhidrogenado del azabache justifica su alto poder calorífico, anómalo y bastante diferente al atribuido normalmente a los lignitos. Esto es debido, bueno, esto ya pasamos, vamos a abreviar. La presencia de compuestos hidrogenados condicionó un proceso de evolución de este carbón diferente al descrito para la lignina durante el proceso de carbonificación natural. Algunas de las características químicas encontradas son las que han permitido probar que el rango del azabache es más alto que el del lignito, que es el que tradicionalmente se le había asignado. Y concluimos con que los tradicionales parámetros físico-químicos indicadores de rango en los carbones no son aplicables a este carbón, pues los resultados obtenidos son obviamente contradictorios. Sin embargo, su contenido en carbono y el rango de la materia orgánica permiten estimar su rango como el de un carbón bituminoso de altos volátiles, carbones de rango medio de acuerdo con la última clasificación de los carbones ISO. ¿Más claro? Otro estudio posterior, 2015. Dice que el azabache tiene unas propiedades anómalas y especiales. La composición química es la causa de todas las propiedades anómalas y especiales del azabache. Vuelvo a las bolsas. Esto es un plástico, no se degrada. De hecho, por eso tenemos ahora microplásticos por todas partes. El azabache está impregnado en petróleo. El petróleo es el culpable. Los hidrocarburos se introdujeron en la microporosidad de los restos carbonosos que constituyen el azabache, incorporándose a su estructura macromolecular. Esto explica su bajo grado de porosidad. Esto explica la alta estabilidad del azabache que se mantiene inalterado a lo largo del tiempo. Y bueno,
Extraigo unos cuantos datos de estos estudios para que se vea claramente las diferencias que hay entre los distintos componentes, ¿no? Si comparamos los lignitos con el azabache, las cifras que aparecen aquí son tremendas. En cuanto al carbono, pues 60-75 lignito, 84,8, casi 85 el azabache. El hidrógeno, pues el azabache es perhidrogenado, tiene mucho hidrógeno. El oxígeno, como el petróleo se introdujo en la macroporosidad del mineraloide, expulsó el oxígeno, o sea que tiene un 7,5%. Lo mismo pasa con la humedad, aquí ni entra ni sale. El lignito tiene un 45%, el azabache un 2,9%. Materias volátiles, pues de 40 a 55. Y en cuanto al poder calorífico, pues lo mismo. El lignito hasta 4.000 kilocalorías por kilo y el azabache el doble, más del doble, 8.411. Estos datos están sacados de estos estudios anteriores. Este esquema es muy visual y aquí queda ya clarísimo y patente que el azabache no es un lignito por ninguna parte. Aquí contemplamos solamente dos parámetros, el carbono y el hidrógeno. Los carbones, a medida que van evolucionando, o madurando, por decirlo de alguna manera más común, van ganando en carbono y van perdiendo materias volátiles. El hidrógeno es una de estas materias volátiles. Así que, contemplando estos dos parámetros, tenemos al lignito el primero, que es un carbón de bajo rango, con casi nada de carbono, muy poco carbono. A continuación, los carbones bituminosos, que ya tienen más carbono y vemos que van perdiendo hidrógeno a medida que va evolucionando el carbón. Y al final tenemos la antracita, que es el carbón más evolucionado, es el que más carbono tiene y es el que menos hidrógeno también. Por esto, porque va perdiendo los volátiles. El azabache, por tanto, lo encontramos ahí arriba, fuera de rango totalmente, con otra diferencia añadida, y es que los carbones bituminosos y el azabache están compuestos principalmente por vitrinita, que es un derivado de la lignina y la celulosa, y bueno, una cosa de estas complicadas que yo no sé explicar. Pero el carbón bituminoso tiene un gran contenido en gas, sin embargo el azabache, como está impregnado en hidrocarburos, no tiene gas, tiene aceites. Una curiosidad, que esto me lo pasó la Asociación Vecinal de Quintueles. Esto es un proyecto del IGME, Posibilidades de azabaches en Asturias, el año 1985. Aquí está describiendo una veta de azabache que se encuentra en la playa de La Ñora. Y si nos fijamos bien en estos datos que acabo de decir anteriormente, en cuanto a materias volátiles y carbones, materias volátiles un 32,68 y un carbono de un 38%. Esto es un lignito claramente. Y en las observaciones pone capa muy interesante. Claro, desde Olis hasta Gijón está todo lleno de minas de azabache. Antes no sabíamos lo que era. Se parecen, se comporta más o menos igual, brilla cuando se pule, se trabaja igual, es azabache. Pero no, ahora sabemos que este capricho de la naturaleza quiso que la roca madre lo impregnara de petróleo. Y eso es el azabache, el resto se quedó en lignito. Voy a pasar por aquí muy rápido, pero quería hacer hincapié en este estudio que hicimos en el INCAR, porque todos estos datos que estoy ofreciendo quiero que se vea que están fundamentados, que no son invención de una loca que, como soy defensora a ultranza del azabache, pues que simplemente lo defiendo sin más. No, aquí están los datos. Este análisis se hizo en el INCAR y fue para demostrar esta teoría que tenemos desde hace mucho tiempo de que todas estas pruebas de que para diferenciar el azabache de los otros materiales que se hacen hasta ahora son pruebas destructivas y son pruebas muy caras. Y nosotros pretendíamos demostrar que con una prueba sencilla esto era posible.
De hecho, si aquel paleolítico fue capaz de darse cuenta de que esto era una cosa rara, tiene que ser sencillo. Así que aquí lo que hicimos fue coger las muestras que nosotros teníamos. Como no teníamos acceso a las muestras que están en la universidad, que se estudiaron anteriormente, pues cogimos nuestras muestras, les hicimos estas pruebas de reflectancias y de microscopía de luz blanca reflejada en fluorescencia, para comparar después los resultados obtenidos con los resultados obtenidos anteriormente y que se encuentran en la literatura que está al alcance de todos, en estudios anteriores, en estudios serios, porque esto fue una cosa como muy informal. Las muestras que utilizamos fueron procedentes de Australia, Bulgaria, China, Georgia, Teruel, Turquía, Venezuela, Villaviciosa y Whitby. Pudimos ver que tanto las reflectancias como la petrografía que verán después coinciden con los datos que ya había anteriormente. Con lo cual sabemos que las muestras que tenemos son correctas, que son de las procedencias que nosotros creemos y que se van a comportar como nosotros creemos que se van a comportar. Vamos a hacerles más pruebas. Pues estas son fotografías de estas muestras, no de todas, pero algunas. Esto fue muy esclarecedor, por lo menos para mí fue enriquecedor totalmente, porque con estas fotografías y con las explicaciones que Isabel Suárez y después Tomás me dieron sobre por qué se ve lo que se ve, pues se explican muchas cosas. Tras este estudio y todos estos datos obtenidos, sometimos, una vez que sabíamos que estas muestras nuestras se correspondían con las ya estudiadas anteriormente, las sometimos a pruebas de raya, a pruebas de estabilidad y a pruebas de triboelectricidad. Este es el método de la raya, que comentaba al principio. La raya nos sirve como una prueba concluyente porque casi todas las muestras marcan marrón. La prueba de la raya se hace frotando el material que queremos comprobar sobre una placa de rayado. La placa de rayado es una placa hecha con porcelana sin vidriar. Y lo que ocurre con esto es que al frotar el material deja un rastro de polvo, que es el color verdadero del material que se está comprobando. Vemos aquí que desde la hulla de Asturias, que está aquí arriba, ya tiene un cierto tono marrón. Y todo esto es todo marrón. Incluyendo esta de aquí arriba, que esto es material reconstituido. Eso de ahí arriba está hecha con una bola, que son la mayoría que hay en el mercado ahora, que está hecha a base de polvo de lignito con resinas. ¿Y marca marrón? Ahí está. A ver qué diferencia hay entre ese color marrón y el nuestro de Oles, que está aquí. Incluso el lignito cretácico de Georgia y el azabache jurásico de Villaviciosa, el color es muy parecido. O sea que aquí cuela todo es marrón. El cuerno quemado también es marrón. Así que concluimos que los nexos comunes que diferencian azabaches de lignitos, tras todos estos estudios que hicimos y todas estas investigaciones, son que todos ellos son troncos leñosos de gimnospermas fosilizados. Todos ellos, los azabaches, son de la época jurásica, no cretácica. Todos son perhidrogenados por impregnación en hidrocarburos. Todos son estables con relación al paso del tiempo o a otros factores como el mecanizado que comentaba antes. Todos tienen un alto poder calorífico y todos ellos son triboeléctricos. Todos ellos se cargan con electricidad estática cuando los frotamos. Con esto pues vamos a elaborar un pequeño protocolo de identificación correcto, porque lo que hay hasta ahora está claro que no está bien. Descripción física general. Quedamos en que es origen vegetal de troncos leñosos de gimnospermas, que corresponden a épocas del Jurásico, no del Cretácico. Opaco, color negro, brillo intenso, matizamos ligeramente aterciopelado, no graso, no vítreo,
Tiene una baja densidad, una dureza entre 3 y 4 en la escala de Mohs, fractura concoidea, templado al tacto, quebradizo al corte, arde produciendo humo y olor, raya marrón. Descartamos con esta descripción antracitas de China y Australia que están en el mercado, la shungita que está en el mercado también como azabache a veces, los carbones de algas y esporas norteamericanos y siberianos, los lignitos no leñosos sudamericanos como Venezuela y Colombia, los lignitos cretácicos de Georgia, Bulgaria y Teruel, y otros carbones jurásicos sin impregnación en hidrocarburos, como los de Playa España o Peniche en Portugal. Y para identificar en la mano algo que tenemos en casa que queremos saber si es azabache o no, o simplemente algo que queremos adquirir y queremos que no nos den gato por liebre, pues podemos seguir estas pequeñas normas. 1. Que veamos un color opaco, color negro muy brillante, sin llegar al brillo de cristal. Debe notarse un material ligero, cálido y suave al tacto. Pasando suavemente la uña por su superficie, esta debe notarse totalmente lisa y muy resbaladiza. Observándolo con una lupa, si es al sol mucho mejor, no debe presentar grietas, ni poros, ni ningún tipo de granulosidad, ni cambios de color, ni visos. Esto se ve con los materiales reconstituidos, como las bolas estas que comentaba antes. Y estribo eléctrico. Esta comprobación la voy a hacer ahora para que lo vean y después estos test los tengo a disposición para que se los puedan llevar, para que se puedan llevar uno y puedan comprobar lo que quieran en su momento o puedan construirlos ustedes mismos, que es muy sencillo. Así que voy a enseñar cómo funciona porque es muy importante utilizarlos bien. Es muy sencillo, pero hay que usarlos bien. Luego tengo una caja ahí, pasan por aquí, pueden llevarse uno tranquilamente. ¿Cómo funciona? Esto es una caja que dentro tiene papel. Es papel tipo rollo de cocina o un papel higiénico, un papel ligero. Vamos a sacar unos papelinos fuera, sobre una superficie que no sea de plástico. Lo sacamos fuera porque la caja es de plástico, se carga con electricidad estática. Esto que está pegado encima es goma eva, es lo que se pega debajo de las sillas para no rayar el suelo. O sea que ya ven que esto es alta tecnología total. Con los papeles fuera vamos a posar la caja porque vamos a hacer fuerza. La posamos en un sitio firme y vamos a comprobar el azabache o el posible azabache, si es o no es. Vamos a frotar fuerte sobre la goma. Fuerte, ¿eh? O sea, así no. Hay que frotar fuerte. Frotamos fuerte. No lo van a ver desde ahí, pero bueno, en las fotos se ve bastante bien. Ahora es tan importante como frotar fuerte es esperar pues unos 10 segundos, porque los electrones tienen que hacer por ahí cosas de electrones. Y hay que esperar. Así que contamos hasta 10 tranquilamente y por el mismo sitio donde frotamos pues vamos a ver si atrae los papelinos, lo que hacíamos en el cole con el boliví, lo mismo. Y tachan, magia, lo que vio el paleolítico. Dijo, ala, esto es mágico. Y la liamos hasta hoy. Este efecto dura un poquitín y después se va, hay que volver a frotar, ¿eh? Y cuando la goma está muy machacada, hay que cambiarla. Ferretería, goma eva. Es complicadísimo. No quiero dejar pasar la ocasión de decirles que tenemos la exposición permanente de la asociación en Villaviciosa, que todas estas explicaciones, muchas más y muchos matices más y más historias, pueden encontrarlas allí ampliamente, si lo desean, y que bueno, está abierto en horario comercial, pero el acceso es gratuito. Y ya está, muchas gracias por la atención. Bueno, creo que la conferencia de hoy que cierra el ciclo ha sido muy expresiva en cuanto a cómo, de qué valor tiene el azabache y cómo lo podemos reconocer realmente. El azabache tipo Asturias. Como ya lo ha dicho,
Hay varios azabaches, evidentemente, pero repito que el único que se caracteriza por el petróleo que ha pasado por él y porque el origen vegetal son de dos especies, dos géneros, género Gattosilon con la especie Gattosilon asturiensis, género Protogattosilon, el único que lo cumple es el azabache de Asturias, ¿no? Los restantes llamados azabaches no cumplen estos preceptos, ¿no? No sería, por lo tanto, definición de azabache asturiano. Y bueno, pues a partir de este momento se abre ya el turno de preguntas o de consideraciones sobre lo que hemos visto aquí. Ahora me lo das. Quedan dos piezas por ahí, ¿eh? Sí, están aquí, están aquí. Es que ya texturado, ¿no? Sí, Exacto. texturado, sí. Como se ve por ahí. Una cuestión interesante que ya María lo ha expuesto es la perdurabilidad que tiene lo que no son azabaches auténticos o que son lignitos semi-azabache, ¿no? Nosotros en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo tenemos una exposición de azabaches, entre comillas, ¿no? Ahí cara al público, que las hicimos hace 22 años o 21 años, ¿no? Y que las muestras de azabache, que son piezas parecidas a estas, un poco menores, otras más grandes, excepto el azabache asturiano, que se mantiene tal como están, desde que las pusimos, el resto está degradado, fragmentado y roto. Como está dentro de vidrieras que no se pueden tocar, la gente está viendo aquellos materiales totalmente destrozados, con el rótulo de dónde procede, de si son de Turquía, de Siberia, etcétera, etcétera. Y uno, viendo aquella exposición, se da cuenta de lo que es el auténtico azabache y la perdurabilidad que tiene el auténtico azabache, es decir, estas características que les da no solamente la madera, sino también la presencia de petróleo. Bueno, dicho esto, se abre el turno de intervenciones para cualquier cosa que quieran preguntar o exponer. Mire que le digo, perdone, yo tengo mucho desconocimiento, pero cuando hacen diseñar una pieza hay desperdicio y ese desperdicio pueden hacer algo con él o... No se puede fundir, como decía al principio, ojalá se pudiera fundir, pero no. Pero puedes mezclar con resinas, ¿no? ¿Cómo hacen? Se mezcla con resinas y por eso hacen bolas. Pero claro, lo llaman azabache, no es azabache. Claro, es que mi pregunta va por ahí. Si todavía llaman azabache a cosas que no lo son, ¿no sería mejor dejarles a ellos con el azabache y poner un nombre nuevo a esto? Pregunto. No, es que, o sea, tal como yo percibo la explicación, es que se lleva toda la vida llamando azabache a cosas que no lo son. Y tenemos aquí una rareza, lo que tú denominas como tal, que no entiendo tampoco por qué hay que llamarlo azabache, porque realmente parece que tiene partida ganada todo el resto, ¿no? O sea, hay que estar pegándose por un nombre que quizás simplemente con cambiarlo ya se acaba el cuento. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es defenderlo, y defenderlo desde la base. Plinio el Viejo fue en el siglo I el primero que describió el azabache, que describió el lápiz gagates de Licia, de Turquía. Lápiz porque era piedra y gagates porque lo arrojaba a la orilla del río Gagas. Y fue el primero que lo describió. Azabache, esa palabra es de origen árabe, seguramente aquel paleolítico lo llamaba de otra manera, pero la palabra más antigua que llega a nosotros es azabache. ¿Por qué vamos a renunciar a ella? ¿Considerarías azabache? ¿Es azabache del tío ese del Plinio que eso sería azabache a día de hoy? Es azabache, pero de otro tipo. Coincide con todas estas características que enumeré. Todos ellos son jurásicos, todos son triboeléctricos, estables. Ya. Y todos proceden de madera fosilizada de gimnospermas. Con una particularidad, que quiero decir, solamente el asturiano, el azabache asturiano, tiene el origen, en cuanto a origen, esos dos géneros que estoy indicando, ¿eh? Ya. Los demás no. Porque también se pueden llamar azabaches, pero no asturiano. Que quede claro. No, sería azabache de Whitby o azabache de Turquía. Exactamente. Así como llamarlos. ¿Más intervenciones? ¿Más cuestiones? Bueno, primero quiero felicitar a María, porque a mí me encantó la conferencia. La hiciste con una naturalidad que yo creo que es lo que esperamos siempre cuando vamos a una conferencia, ¿no? Que nos lo digan de una manera sencilla. Y bueno, con esta brillante conferencia,
realmente damos por concluido el ciclo de conferencias con el título Nuestra joya negra, el azabache de Asturias. Espero que haya quedado perfectamente aclarado la extraordinaria importancia que tiene el azabache que nosotros denominamos tipo Asturias para diferenciarlo de los demás, y que, como ya dijimos a lo largo de estos días varias veces, es considerado el mejor azabache del mundo, y no nos duelen prendas porque somos asturianos y a lo mejor podemos arrimar el hombro, pero en este caso científicamente está súper demostrado que es el mejor azabache del mundo. Y que hay que abrir una mina. Claro, ese es el problema que hay. Hay que intentar que se abra una mina, como decía antes Tomás, porque si no hay material no se puede continuar. A lo largo de estos días, de estas charlas, salió como consecuencia la importancia que tiene el azabache asturiano, la relación que tiene con Santiago de Compostela. Es decir, toda la ruta compostelana, los peregrinos, los millones de piezas que se vendieron en Santiago y en otros sitios también, incluso aquí en Oviedo también, pero es de origen asturiano, porque los gallegos no tienen azabache. Tienen un lignito en Puentes de García Rodríguez, pero bueno, ya está vencido, ya lo utilizaron como para térmica, ¿no? Yo creo que es de las pocas cosas que tenemos en Asturias que es la mejor del mundo. Yo creo que hay que tirar por ello. Seguramente, ya salió, me parece que la conferencia anterior, seguramente una empresa privada no se puede meter en una aventura de este tipo. Bueno, pues si no es una empresa privada, que sea una empresa pública, que sea Principado, que sea... Porque abrir una mina de esta tampoco va a ser un desfalco. Es una cosa realmente sencilla, sacar unas piezas para que los artesanos, los pocos que quedan, pues sigan trabajando con el asunto. Y nada, yo por mí darles muchas gracias por la asistencia, y yo creo que quedó súper demostrado, según nos comentó María, la importancia que tiene esta joya nuestra que se llama azabache. Está próximo a salir, seguramente este año, un libro que hemos escrito un compañero, Carlos Luque, y un servidor, sobre la minería del azabache en Asturias. Abordamos aspectos fundamentalmente mineros, es decir, recorrimos la zona con detalle, sabemos dónde pueden estar las minas, los antiguos minados, etc. Básicamente es de lo que trata el libro. Lo iba a editar a la idea, pero ahora me parece que va a haber una relación con el Principado y se va a publicar pues inmediatamente. Seguramente este año para Reyes ya el precio me imagino que será baratín, no sé. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues hasta la próxima, aquí los esperamos.